Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Bimardi Arias Ramírez y hoy estaré hablando o exponiendo sobre el cableado estructurado. Aquí les muestro, aquí les muestro una rúbrica de temas, como por ejemplo el primer tema es el cableado horizontal y el backbone, y hablaré un poco de sus ventajas y desventajas. Seguiré hablando con los tipos de cable y hablaré de las ventajas y desventajas de estos cuatro. Después les hablaré sobre los tipos de conectores y las herramientas que se utilizan para la creación de un cable de red. Ok. Primero, antes de todo, quiero definirle qué es un cable de red. Un cable de red es el medio que los PC de una red se pueden comunicar el uno con el otro. Hay distintos tipos de cable para hacer una red, que siempre están sujetos a la topología de la red. Eso tendremos que tener en cuenta en varios factores. Estos son los distintos tipos que podemos encontrar en una red local o Local Area Network o LAN, como ustedes quieran decirlo. Por ejemplo, están los UTP, los STP, los fibra óptica, lo coaxial y etcétera. Ok, ahora les voy a hablar sobre el cableado horizontal. El cableado horizontal es la norma del EIA o TIA de 568A. Define el cableado horizontal de la siguiente forma. El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa. El cableado horizontal se compone de dos elementos básicos: rutas y espacios verticales, también llamados sistemas de pasada de datos horizontales. Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas rutas de espacio son los conectores del cableado horizontal, y si existiera, por ejemplo, cumplen diferentes especificaciones. Por ejemplo, está que si existiera un cielo raso suspendido, se recomienda que se utilicen canaletas para transportar los cables. También se recomienda que utilicen tuberías de 3/4 de pulgada por cada cable UTP. Y por ejemplo, para los cables de fibras ópticas se utilizan tuberías de 1 pulgada. El cableado horizontal también incluye las salidas, por ejemplo, cajas, placas, conectores de telecomunicaciones en el área de trabajo, o en inglés Work Area Outlets, o WAO, como son sus siglas. También cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y del cuarto de telecomunicaciones, y paneles o patch panels y cables de empalme utilizados para configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el cableado horizontal, y también contienen mayor cantidad de cables individuales en el edificio. Las consideraciones del diseño. Los costes en materiales, mano de obra e interrupciones a labores al hacer cambios en el cableado horizontal pueden ser muy altos. Para evitar estos costes, el cableado horizontal debe ser capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones de usuario. La distribución horizontal debe ser diseñada para facilitar el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo. El diseñador también debe de considerar incorporar otros sistemas de información del edificio, como por ejemplo televisión por cable, control ambiental, seguridad, audio, alarmas y sonido, al seleccionar y diseñar el cableado horizontal. Ahora les voy a hablar sobre el cableado vertical o backbone.
El sistema de cableado vertical proporciona interconexiones entre cuartos de entrada y servicios del edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado de backbone incluye la conexión vertical. Las canalizaciones backbone pueden ser verticales u horizontales, entre pisos, en edificios de varios pisos. También el cableado backbone incluye medios de transmisión, o sea, cables, y puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. También el cableado vertical realiza interconexiones entre los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamiento. En este componente del sistema de cableado ya no resulta económico mantener la estructura general utilizado para como en el cableado horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones independientes para la telefonía y datos. Esto se ve reforzado por el hecho de que si fuera necesario sustituir el backbone, ellos se realizan con un coste relativamente bajo y causando muy pocas molestias a los ocupantes del edificio. También el backbone telefónico se realiza habitualmente con cable telefónico multipar para definir el backbone de datos que es necesario para tener en cuenta cuál será la disposición física del equipamiento. Normalmente el tendido físico del backbone o vertical se realiza en forma de estrella, es decir, se interconectan los gabinetes uno con uno que se define como centro de la estrella, en donde se ubica el equipamiento electrónico más complejo. Ahora les voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de lo que es el cableado horizontal y el cableado vertical o backbone. Ok, primero vamos a ver con el cableado horizontal. Como primera ventaja es que tiene un plan integrado de señales. Las señales de conectividad que ofrece el sistema de cableado estructurado están integrados en un mismo proyecto. También al integrar aplicaciones se utiliza un solo medio de distribución para llevar todos los cables que habilitarán las señales en cada salida de información. Misma conectividad a todos los componentes y dispositivos capaces de transmitir información que se les otorga la misma conectividad y por tanto en la misma eficacia. También está fácil mantenimiento. Al ser un sistema de cableado estructurado e integrado, su uniformidad conlleva a un fácil mantenimiento por parte de la empresa. Y también está la funcionalidad máxima, que es que los armarios de cableado estructurado son desde donde sale la información directamente hasta el puesto de trabajo. Otra ventaja que tiene este sistema de cableado es la velocidad de transmisión, gracias a la fibra óptica y el sistema que es más beneficioso y recomendable para las empresas. Como principal desventaja, aunque las ventajas sean muchas, pueden existir algunos problemas, tales como puede haber incompatibilidad con algunos sistemas, tiende a acumularse cableado viejo que deja de usarse, los diferentes tipos de cable pueden causar interferencias entre sí y puede ser complicado localizar determinadas averías. Ahora les voy a hablar sobre las ventajas del backbone. Como primera ventaja, la instalación de ese sistema es más sencillo, además de que trata de una tecnología realmente asequible desde el punto de vista económico. Y como segunda ventaja, como hemos comentado anteriormente, es la solución más adecuada para la conexión entre distintos pisos, por lo que es la opción más recurrente por quienes trabajan en construcciones que constan de diferentes alturas y necesitan una conexión segura, rápida y eficiente. Como principal desventaja es que corre riesgo a la falla de cualquier componente, o sea, puede cortarse la conexión con los equipos y imposibilitando la comunicación entre estos. Y también tiene como otra desventaja es que recurrir a un cableado backbone
cuenta con una serie, o sea, aparte de eso, hay más desventajas importantes que hay que tener en cuenta antes de decidirse por los mejores equipos posibles de conexión en un edificio, ya que la conexión entre las diferentes plantas dependerá de ellos. Ahora voy a hablar sobre los tipos de cable. Primero les voy a definir qué es un cable. El término cable significa en su origen cuerda, del latín capulum, o también del hebreo cabel, que significa cuerda fuerte. Pero en donde se ha extendido más su popular uso de esta palabra es como cable eléctrico, y es precisamente en Israel donde se usa ya de tamaño el término cabel al conductor eléctrico, en donde se llama cable eléctrico a una manguera de material aislante y protector que tiene un conductor, también hilo eléctrico, aislado o conjunto de conductores aislados o conductor eléctrico, generalmente de cobre o aluminio. Los cables eléctricos que se usan para conducir electricidad se fabrican generalmente de cobre, debido a que tiene excelente conductividad de este material, o de aluminio, que aunque posee menor conductividad es más ligero para la misma capacidad y típicamente más económico que el cobre. Generalmente cuando cuenta con aislamiento en el orden 500 UMAS hasta los 5 centímetros. Dicho aislamiento es plástico. También su tipo de grosor dependerá del nivel de tensión de trabajo. Por ejemplo, no puedes comparar un cable de conexión de teléfono con un cable de conexión tendido eléctrico de un barrio, pues el nivel de cable, el tamaño de cable y también la tensión de electricidad va a ser diferente. Un cable eléctrico se compone de un conductor, que es el elemento que conduce la corriente eléctrica, un aislante, que es el recubrimiento del conductor, y una cubierta, que está hecha de materiales que protegen mecánicamente el cable. Ahora les voy a hablar sobre los cables de tipo par trenzado. Bueno, espere, también están, aparte del tipo de par trenzado, también están los cables de conexión o patch cord, que también se usan en redes de computadoras o sistemas informáticos o electrónicos para conectar un dispositivo electrónico con otro. Otro tipo de cable es el que ya les había dicho, que es de conductores ópticos, es de tendido eléctrico, pero posee conductores ópticos, y es que conducen conductores de luz, o en inglés coil. En este caso, el recubrimiento, si bien protege el conductor propiamente dicho, también evita la dispersión de la luz y con ello la pérdida de señal, que eso es como en los cables de fibra óptica. Y ahora sí, los cables de par trenzado, que en telecomunicaciones es un tipo de cable que tiene dos conductores eléctricos aislados y entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes. Este tipo de cable fue inventado por Alexander Graham Bell en 1881. El cable de par trenzado consiste en dos grupos de hilos de cobre entrelazados en pares de forma helicoidal. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se entrelazan también los alambres helicoidalmente, las ondas se cancelan, por lo que la interferencia producida por los mismos es reducida, lo que permite una mejor transmisión de datos. Así, la forma entrelazada permite reducir la interferencia eléctrica tanto exterior como de pares cercanos, y permite transmitir datos de forma más fiable.
Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares entrelazados, normalmente 2, 4 o 25 pares, recubiertos por un material aislante. Cada uno de estos pares se identifica mediante un color, normalmente azul, amarillo, rojo, negro y blanco. Y también verde. Si la forma de onda que vía un cable es A, o sea T, y el otro es menos A, T, y NT es un ruido añadido por igual a ambos cables durante el camino hasta el receptor. Entonces tendremos que AT más NT en un cable y en el otro menos AT más NT. Al hacer la diferencia en el receptor quedaremos con 2AT y hablaremos eliminando el ruido rechazado, que es un rechazo al modo común. Los tipos de cable de par trenzado. Primero está UTP o Unshielded Twisted Pair, o cable de par trenzado sin blindaje. Contiene pares trenzados sin blindar que se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales. Es de bajo costo y de fácil uso, pero produce más errores que otros tipos de cable y tiene limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal. Su impedancia característica es de 100 ohmios. También está el Shielded Twisted Pair, STP, o cable de par trenzado blindado individual. Contiene pares trenzados rodeados por cada par de una cubierta protectora. Cada par tiene una cubierta protectora de aluminio y se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que la versión sin blindaje y su impedancia característica es de 150 ohmios. Y el Foiled Twisted Pair o FTP, o cable de par trenzado apantallado, que contiene pares trenzados, todos rodeados de una cubierta protectora hecha de aluminio. Es similar al caso anterior, pero este último es más utilizado en equipos inalámbricos en exteriores. Su impedancia característica es de 120 ohmios. Como principal ventaja es que el par trenzado UTP es que tiene bajo costo en su contratación, alto número de estaciones de trabajo y facilidad en el rendimiento y la solución de problemas, ya que es bastante barato. La principal desventaja es que tiene altas tasas de errores de velocidades, un ancho de banda limitado y baja inmunidad al ruido o a la diafonía. Por ejemplo, los UTP casi siempre se utilizan en redes locales a corta distancia, un internet de casa, por ejemplo, ya que al estar más expuesto la señal se irá degradando si no se introduce un repetidor de señal cada poco. Estos cables son de bajo coste y normalmente tienen la impedancia de 100 ohmios. Estos cables son con los que se han utilizado en la red telefónica doméstica en dos pares trenzados de conectores RJ11, pero también se utiliza en configuraciones de 4 pares mediante el conector RJ45, DB25 o DB11. En los FTP no cuenta con buenas prestaciones como los cables STP, pero sí mejoran a los UTP en cuanto a distancia y aislamiento, y son muy utilizados y se utilizan para conectar para los conectores RJ45. También está el cable STP, que este cable se utiliza en redes que requieren más altas prestaciones y como los nuevos estándares de Ethernet, en donde se utilizan un alto ancho de banda y latencias muy bajas y bajísima tasa de error de bits. Ahora les voy a hablar sobre la fibra óptica.
La fibra óptica es una fibra flexible, transparente, hecha para embutir o extruir vidrio o sílice, o plástico en un diámetro ligeramente más grueso que el de un cabello humano. La fibra óptica se utiliza más comúnmente para un medio para transmitir luz entre dos puntas de una fibra y tiene un amplio uso en las comunicaciones por fibra óptica, donde permiten la transmisión en distancias y en un ancho de banda de velocidad de datos más grande que los cables eléctricos. Se usan fibras en vez de alambres de metal porque las señales viajan a través de ellas con menos pérdidas. Además, las fibras son inmunes a la interferencia electromagnética, un problema del cual los cables de metal sufren ampliamente. Las fibras también se utilizan para la iluminación, ingeniería y normalmente se envuelven en paquetes para introducir a sacar luz en espacios reducidos, como el caso de la fibroscopía de un fibroscopio. Algunas fibras diseñadas de manera especial se usan también para una amplia variedad de aplicaciones diversas. Algunas de ellas son los sensores de fibra óptica y los láseres de fibra. Típicamente las fibras ópticas tienen un núcleo rodeado de un material de revestimiento transparente con un índice de refracción más bajo, y también la luz se mantiene en un núcleo debido al fenómeno de reflexión interna total, que causa que la fibra actúe como una guía de ondas. También las fibras que permiten muchos caminos de propagación o modos transversales se llaman fibras multimodo o MM, mientras que aquellas que permiten solo un modo se llaman fibras monomodo SM. Las fibras multimodo tienen generalmente un diámetro de núcleo más grande y se usan para enlaces de comunicación de distancia corta y para aplicaciones donde se requiere transmitir alta potencia. Ser capaz de unir fibras ópticas con pérdida baja es importante en la comunicación por fibra óptica. Esto es más complejo que unir el cable eléctrico e involucra una adhesión cuidadosa de las fibras y la alineación precisa de los núcleos de las fibras y acoplamiento de estos núcleos alineados. Para la aplicación que se necesitan una conexión permanentemente, se hacen empalmes de fusión. Ahora voy a empezar a hablar sobre los tipos de conectores. Un dato curioso que me pasó decirle es que la fibra óptica es el medio es el medio actualmente de transferencia de internet más utilizado a nivel global, gracias a su fiel trabajo, no fiel trabajo, sino como es bien capaz cumple bien con su trabajo, Ok. Tipos de conectores. El conector RJ11 es el conector utilizado en las redes de telefonía. Se refiere exactamente al conector que se utiliza el cable telefónico y tiene 6 posiciones, con 4 contactos centrales por los 4 hilos del cable telefónico, aunque normalmente se usan solo los 2 centrales. En realidad, el RJ11 no es más que una manera de llamar a los cables de telefonía de 6 posiciones y 4 conectores, o 6P 4C. En España se usa en todas las conexiones telefónicas, aunque a menudo se utilizan conectores RJ10, que son 4P y 2C, y también, pero en otros países como en Alemania se utiliza el RJ45 como conector telefónico. Aparte del RJ11 también está
el RJ14, que es igual al RJ11, el RJ25, que posee 3 líneas, 6 posiciones normales y 6 conectores, y el RJ61, que en cambio al conector RT es similar, pero más ancho, para 4 líneas, 8 hilos. El cable de línea telefónica y el conector son normalmente un RJ11 con solo 2 conductores. Ahora el RJ12, que es un conector telefónico para crimpar en cable de 6 hilos, dispone de 6 posiciones, el lugar donde van alojadas las cuchillas, y 6 contactos, o sea, por ende es 6P, 6C, lo que implica que se usen todos los contactos y tienen las mismas medidas que un RJ11. También está el RJ45, que es una interfaz física comúnmente utilizado para conectar redes de computadoras como cableado estructurado, categoría 4, 5, 5E, 6, 6A, 7A y 8. Posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado o UTP. Es parte del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos y se utiliza comúnmente con estándares como TIA o EIA 568B, que define la disposición de los pines, patillaje o reading pinout. Una aplicación común que se usa para este cable es en la red Ethernet, para anteriormente dicho para los computadores, donde suelen utilizarse 4 pares, 8 pines. Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfono de 2 pares, por ejemplo en Francia y Alemania, y en otros servicios de red como RDSI o T1 e incluso RS232. Ahora les voy a hablar sobre el AUI o Attachment Unit Interface. Que es una interfaz física y lógica definida en el estándar IEEE 802.3 original para Ethernet, de 10 bases 5. La interfaz física consiste en una conexión de 15 pines que proporciona una ruta entre la señalización física de un modo Ethernet y la unidad de conexión de medios MAU, a veces también conocida como transceptor. A un cable AUA puede tener hasta 50 metros, 160 pies de largo, aunque el cable a menudo se pasa por alto por completo, y la MAU y la MAC se conectan directamente entre sí. También está el DB15, que este conector se utiliza para conducir la señal de video VGA desde la tarjeta gráfica en el PC hasta el monitor, y actualmente está siendo reemplazado por los conectores DVI, especialmente en monitores LCD, en donde la señal de video se transmite de forma digital. También está el conector BNC o Bayonet Nail Concealment, que es un tipo de conector de rápida conexión y desconexión, obviamente, utilizado para cable coaxial e inicialmente diseñado como una versión de miniatura de los conectores tipo C. También el BNC es un tipo de conector utilizado en cables coaxiales como RJ58 y 59 y en aplicaciones de RF que precisaban de un conector rápido apto para UHF y de impedancia constante a lo largo de un amplio espectro, muy utilizado en equipos de radio de baja potencia, instrumentos de medición como osciloscopios y generadores, puentes, etcétera, por su versatilidad.
Otros conectores está el DB25, que el conector DB25 originalmente se llama DE25, que también es un conector analógico de clavijas de la familia de conectores subminiatura. Al igual que el DB9, el conector DB25 se usa principalmente para conexiones en serie, ya que permite una transmisión asíncrona de datos de acuerdo a lo establecido por la norma RS232 y RS232C. Y también está el conector DB9, que originalmente se llama DE9. Es también un conector analógico de clavijas. Se utiliza principalmente para conexiones en serie, ya que permite una transmisión asíncrona de datos según lo establecido, como es igual al DB25. Y se debe tener en cuenta que existen adaptadores DB9 DB25 para convertir fácilmente un enchufe de DB9 a uno de DB25 y viceversa. Ahora les voy a hablar sobre las herramientas que se utilizan para la creación de cables. Primero está la crimpadora, que es esto que está aquí. Una crimpadora también conocida como alicate de engaste o alicate de terminales, pinzas de engrapados, pinzas de compresión, tenaces de engastarte o ponchadora. Es una herramienta utilizada para corrugar o crimpar dos piezas metálicas una de otros materiales maleables mediante la deformación de una de ambas piezas. Esta deformación es las que mantiene unida. Esta técnica se suele usar para unir terminales de recubrimiento aislante y conectores como F, BNC, RJ11, RJ12 y RJ456, y los cables de coaxial y par trenzado de telecomunicaciones. También lo hay para fibras ópticas. Tiene como característica que esta herramienta tiene forma de alicate o tenaza o pinza. Sus brazos son de acero o aluminio fundido, cubierto de plástico o goma. El cabezal se hace todo el trabajo, solo se le debe hacer un poco de presión, y el ensamblador de terminales de cables o conectores u otros materiales. Mientras sea mayor el esfuerzo, el crimpado, mejor debe ser la crimpadora, con buena longitud de sus brazos y más robusta de su cabeza. Y por último está los cortadores, que una peladora de cable o pelacables es una herramienta que sirve para retirar el aislamiento externo de un cable sin dañar el material conductor. Las hay manuales, aunque son las más comunes y económicas, y automáticas. Permite realizar un corte preciso y limpio del material extremo de un cable para dejar el descubierto el núcleo interno conductor, a fin de que éste pueda ser empalmado con otro que se le pueda colocar un conector. Se emplea por profesionales de las áreas de electricidad y telecomunicaciones, habiendo varios formatos disponibles en el mercado, cada uno adecuado al tipo de cable utilizado: eléctrico, conexión de red, coaxial o fibra óptica. Esta herramienta es imprescindible y facilita mucho el trabajo técnico del instalador, ya que permite extraer el aislamiento sin dañar el conductor, ofreciendo precisión, rapidez y ahorro de cable en la instalación. Y bueno, hasta aquí la presentación del día de hoy. Gracias por prestar atención y nos veremos en la próxima. Gracias.